Y hoy vamos a estar mirando en Primera de Timoteo, pero quería empezar primeramente con una historia que tenemos, que encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Es al principio del libro y tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Por supuesto, todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Nace en Belén, aunque sus padres no eran de Belén, eran de Galilea, en el norte, pero bajaron a Belén para un censo y ahí nació el bebé. Y conforme a la costumbre del pueblo judío, cuando había cumplido los días, ya llevan al niño al templo. Ellos, por supuesto, conocían el templo, habían bajado seguramente todos los años como lo hacían los fieles judíos yendo al templo. Pero ese día era peculiar, porque llegando al templo se encuentran con una señora. Y esta señora viene directamente a ellos y toma al bebé en sus brazos y empieza a bendecir a Dios por ese niño que ella cogía en sus brazos. Lo leemos así de esta forma en Lucas. Dice, había también ahí una profetisa llamada Ana, ya muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Había vivido con su marido 7 años después, desde su virginidad, permaneciendo luego viuda hasta los 84 años de edad. Y no se apartaba del templo, prestando servicio de noche y de día, con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó en el templo y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la salvación de Jerusalén. Ese momento precioso, ¿no? Esa mujer de 84 años que había sido viuda durante la mayor parte de su vida y ahora coge en sus brazos al que es la salvación de Israel y nos dice que era profetisa, profetizando a los demás, les cuenta quién es este niño. Este es el prometido de Dios, el que Dios lo había comentado desde el principio. Y ahí tenemos ese gran momento de profecía del niño Jesús en el templo. Ahora, ¿por qué quiero empezar con esta historia? Pues en esta historia encontramos una viuda, y esta viuda, ¿qué hace? ¿Cómo vive esta viuda? Y la respuesta es, está en el templo, y en el templo ella ya come de los sacrificios del altar, igual que comían los sacerdotes. Ella tiene comida para comer, ella tiene un sitio donde estar. Y entonces, ¿qué hacía ella? Pues se dedicaba a la oración, se dedicaba a animar, ayudar a otros. Y así de esta forma en Israel se trataba a las viudas. Las viudas, las que se les había muerto el esposo y no tenían familia, no tenían a nadie que podría ayudarles, y vivían en el templo y así ayudaban a los demás. Ahora, cuando avanzamos en la historia, encontramos que conforme va llegando el mensaje del Evangelio de Cristo y los judíos en su mayoría rechazan este mensaje, causa un problema. ¿Qué hace una mujer como Ana? No es Ana, porque ella ya fallece seguramente poco después de este evento, y cuando llega el momento de la muerte de Jesús, Ana no estaba presente. Pero ¿qué hacía otra viuda como Ana, que estaba en el templo, pero reconoce a Jesús como Salvador? Ya en el templo ya no está bienvenida, porque ella ya se identifica con Cristo como el Mesías. Y por lo tanto, llega el momento que estas viudas están echadas del templo y esas mujeres no tienen a dónde acudir, no tienen a quién ayudarles. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues si leemos en el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia, esa pequeña iglesia naciente, bueno, tampoco es tan pequeña, porque si en el día de Pentecostés se ha convertido 3.000 personas, pero esa iglesia naciente empieza a recoger estas viudas y hacer exactamente lo mismo que hacía el templo, proveer para sus necesidades. Y cuando llegamos al libro de Santiago, Santiago quiere decirnos
lo que es la verdadera religión. O sea, ¿qué aspecto tiene la verdadera religión? Y Santiago dice, por ejemplo, la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse sin mancha del mundo. Ese pensamiento de decir, si realmente conoces a Dios, hay algo que no solamente te convierte en una persona espiritual que piensa en el cielo, sino hay algo práctico, presente, que te hace ayudar a los prójimos, a las personas necesitadas que hay en tu alrededor. Él dice, la verdadera religión tiene que ver con esa relación horizontal, cuidar a las personas necesitadas, pero también ese aspecto vertical de decir, mantenerse puro de las manchas del pecado que nos rodean, vivir una vida santa. Por lo tanto, el contexto este de las viudas es lo que tenemos en el trasfondo del pasaje que tenemos hoy en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Voy a recordaros que el libro de Timoteo tiene básicamente 3 temas que va tratando y esos temas están enlazados como si fuese una trenza. Tenemos primeramente esa advertencia contra los falsos maestros, luego después tenemos ese mensaje personal animando a Timoteo en cuanto a su propia vida espiritual y finalmente tenemos el tema del orden de la congregación de Éfeso para instruir a los hermanos. El pasaje que tenemos hoy, del 1 al 20, encaja dentro de ese tercer tema, de ese tema de orden en la congregación. Obviamente, el tema de las viudas y el tema de los líderes de la iglesia era un tema que estaba necesitando pues alguna atención. Por lo tanto, Pablo en este capítulo trata estos 2 temas. Bien, hace varias semanas nosotros, estos son los pasajes que he comentado antes de Hechos 6 y de Santiago 1:27, pero hace varias semanas nosotros empezamos este pasaje y vimos aquí que Pablo anima a Timoteo a no reprender al anciano. Esa palabra reprender es una palabra que quizás sería mejor si lo tradujéramos hablar duramente. O sea, de no entrar con mano fuerte directamente en el trato de los problemas, sino más bien a intentar exhortar. Y la exhortación tiene que ver con razonar con la persona, hablar a base del respeto, intentar dialogar con la persona, no directamente decir, esta persona está mal, así que le voy a castigar, no entrar y tener conversación. Y Pablo dice, mira, cuando hablas con los ancianos, si hay algún problema en la iglesia y hablas con los ancianos, hazlo, pero imaginando que el anciano que tienes delante de ti, como si fuera tu padre. Y cuando hablas con uno que es más joven, alguno de tu edad, no entres así en caliente con él, más bien, habla como si fuese tu hermano. O sea, no tenemos aquí un pensamiento de un pastor que es un dictador, alguien que tiene toda autoridad y quién eres tú para cuestionarme a mí. Tenemos uno que empieza a dialogar y como vimos hace 2 semanas, todo está en el contexto de la familia. Las ancianas como madres y las jovencitas como hermanas. Interesante, trae el contexto de la familia aquí, dice, intenta hablar con los otros cristianos, pero como si fuesen miembros de la familia. No es ninguna sorpresa este pensamiento porque Jesús había enseñado a los discípulos. Dice, a nadie en esta tierra llaméis Padre. Qué interesante, ¿no? Cristo dijo, no deberías nunca a una persona en esta tierra llamarle Padre. No está hablando de papá, como un hijo hablando con su padre, sino está hablando en el contexto espiritual. Digo, me llama la atención porque la religión parece mentira, pero en contra de la palabra de Dios ha cogido el hábito de llamar a religiosos padre, cuando Jesús dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque uno hay que es vuestro padre y él está en los cielos. No confundamos una autoridad religiosa en esta tierra con el que realmente es la autoridad
en la vida, que es Dios. Luego dice, no llames a ninguno maestro, o para ponerlo en términos que igual reconocemos, rabí. Eso es de lo que usaban los judíos, mi maestro. No llames a una persona mi maestro. ¿Por qué? Porque uno es vuestro maestro que está en los cielos, es el Cristo. Dice, y todos vosotros sois hermanos. Aquí tenemos el contexto de estas relaciones familiares que dice, efectivamente, una congregación de cristianos, todos somos hermanos. Y entonces somos como una familia. Y aquí Pablo anima a Timoteo a relacionarse con las personas como si fuesen personas de su propia familia, con amor, con respeto, y así de esta forma tratar los problemas en la congregación. Ahora, en base de esto, Pablo entra en los dos problemas que él tiene en mente. ¿Cuáles son los dos problemas? El primer problema tiene que ver con las viudas. Así que entramos en el tema de las viudas. Y realmente Pablo tiene tres perfiles en su mente. Tres perfiles de viudas que él va a tratar. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a estos tres perfiles es que está hablando en todo momento de viudas que son creyentes, viudas que han puesto su confianza en Cristo. Enfatizo esto, porque el llamamiento de la iglesia no es sencillamente hacer obra social. Habría muchas viudas en la ciudad de Éfeso, pero esas viudas, la iglesia no tenía que ir buscándolas para poder alimentar a cada viuda. Más bien, el pensamiento son las viudas que pertenecen a Cristo, las que han puesto su fe en Cristo Jesús. En primer lugar, tenemos que entender eso. Eso es un pensamiento de las viudas que pertenecen a la congregación, ¿vale? Así que, ¿qué significa pertenecer a una congregación? Pues sencillamente significa una persona que reconoce que es pecador, pecadora delante de Dios. Una persona que viendo su pecado, reconociendo que está apartado de Dios por su pecado, encuentra la única solución en Cristo Jesús, que vino a esta tierra, dio su vida como un sustituto, sufrió el castigo del pecado para que el pecador pueda recibir perdón de pecados y puede estar reconciliado con Dios. Eso es lo que significa pertenecer a una congregación. Una iglesia no es sencillamente un grupo de personas que se junta porque no encuentra otra cosa que hacer los domingos por la mañana. Una iglesia no es un grupo de amigos cerrado y entra uno y todos miran como, ¿quién es este? Este no puede llegar aquí. Nosotros somos un grupo de amigos y este no es amigo nuestro. Una iglesia es un grupo de personas que han puesto su fe en Cristo Jesús y por lo tanto comparten una realidad espiritual de que he sido salvado por Jesús. Mi vida ha sido transformada y ya busco otras personas que también han experimentado esa misma transformación para poder alabar a Dios juntos, porque tenemos algo sumamente precioso en común. Y lo más bonito es que esta congregación que comentamos se extiende. El otro día quedamos con la hermana de Alemania y nosotros hablando, ella empezó a llorar y dice, qué bonito es encontrarme con otros cristianos y saber que estamos a miles de kilómetros y sin embargo tenemos en común al mismo Salvador. Eso es lo que es conocer a Cristo y es lo que pertenecer a la iglesia de Cristo. Bien, entonces, Pablo empieza y habla con las viudas y conforme dice aquí, las que son en verdad. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con eso, las que son en verdad? ¿Hay viudas que son viudas y otras viudas que no son viudas? No. Todas las viudas aquí habían perdido a su marido y por lo tanto eran viudas, no tenían un esposo en su vida. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, el versículo 5 nos contesta y dice, las que han quedado sola, o sea, las que no tienen a nadie más para poder cuidarlas. Vamos a ver un poco más adelante aquí que hay viudas que tienen hijos. Hay viudas que tienen nietos. Pablo dice, son viudas, pero no son viudas
en verdad. Las que son viudas en verdad son las que no tienen a nadie más. Igual no han llegado a tener hijos, igual tuvieron un hijo y falleció el hijo, igual la historia puede ser cualquier historia, pero hoy por hoy no tienen a nadie más. Entonces, Pablo empieza con estas viudas, las que son viudas en verdad, y dice, ¿qué tenemos que hacer? Le dice a Timoteo, honra a las viudas. Ahora, cuando leemos esta palabra, honra, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente, tenemos en mente el pensamiento de respetar, de mirar con atención a estas personas, pero también la palabra honra en el lenguaje original también tiene connotaciones de económicamente un apoyo. Por lo tanto, tenemos aquí mujeres que en su cultura no tendrían ni una paga, ni tendrían una profesión que podrían ejercer. ¿Cómo iban a vivir? ¿Cómo iban a alimentarse? La respuesta es, la iglesia venía y honraba, mostraba ese honor a las viudas, dándoles lo que necesitan para poder vivir y subsistir. Un poco más adelante en el versículo 9 habla de una lista. Dice que sean puestas en la lista. Obviamente tenían ahí una organización. En Hechos 6, ese es el primer contexto en que vemos los diáconos de la iglesia. Los apóstoles decían, mira, si nosotros tenemos que empezar a servir la mesa, y fíjate que no tenían problema con hacerlo, lo hacían. Sí, el gran Pedro, el apóstol Pedro, se ponía ahí el delantal y servía la mesa, pero llegaba el momento de decir, mira, no tenemos tiempo de estar en la palabra porque estamos sirviendo mesas ante todas las viudas que hay en la iglesia. Por lo tanto, se eligen diáconos y el propósito del diácono es servir para liberar al liderazgo de la iglesia para poder ministrar la palabra. Eso es lo que ocurría en la iglesia en Jerusalén y es lo que también estaba ocurriendo en la iglesia en Éfeso. Y Pablo dice a Timoteo, mira, cuida esta lista. El pastor es el que está mirando la lista y asegura quién está en la lista. Las que son viudas en verdad deben estar en la lista. La iglesia debe ayudar y proveer para estas mujeres. Así que tenemos no solamente honrar, sino también ese servicio de estas viudas. ¿Qué hacían las viudas? Según el versículo 5 nos dice que las viudas que son en verdad deben esperar en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ese pensamiento de que esa hermana que no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene a nadie, ¿qué hace? Pues ella se dedica a la oración. Qué interesante este pasaje, porque habla de espera en Dios, confía en Dios. Esa mujer debe aprender a confiar en Dios. No tiene a nadie más en quien confiar. No tiene ni a su marido, ni tiene a sus hijos, ni nietos. Entonces, que confíe en Dios y que se dedique a la oración. Y es precisamente la imagen que vimos al principio del mensaje. Ana, en el templo, ¿qué hacía? Nos decía que noche y día estaba en el templo y oraba, súplicas. Ese pensamiento lo tenemos trasladado aquí a la iglesia, que la iglesia tiene mujeres que ya que no pueden hacer otra cosa, pues se dedican a ministrar, ayudar, animar a los hermanos con sus oraciones. Qué bonita imagen, esa imagen de estas mujeres que la cultura echaba a un lado y decía, pues que muera pronto, porque total, no va a hacer nada. Y la Biblia dice, no, esa mujer tiene gran utilidad. Puede ser un testimonio y una ayuda para los demás hermanos, que puede ministrar en la oración. Y quiero enfatizar ese punto porque ese ministerio es un ministerio importantísimo. Mi abuela se quedó viuda en los últimos años y aunque sí que tenía hijo, mi padre, y sí que tenía nietos, mi hermano y yo, mi primo, pero ella estaba viviendo con mi tía, estaba en su casa
Y sabes que mi abuela en los últimos años no podía salir mucho, ya estaba más limitada, entonces ella tenía un ministerio. Ella tenía una Biblia que estaba marcada de arriba y abajo y luego tenía papeles y papeles y papeles y papeles de personas con sus nombres, con sus peticiones. Y ella pasaba horas al día orando por estas personas. Mi abuela hacía algo, mi abuela estaba ahí viendo la televisión, perdiendo el tiempo, esperando que llegara la muerte. No, mi abuela aprovechaba el tiempo. Y os digo una cosa, en su funeral, familia éramos la minoría. Había ahí personas, pero personas que ni conocía yo, y personas que lloraban y lloraban. ¿Por qué? Porque mi abuela había significado tanto para ellos. ¿Por qué? Porque las cargas de sus corazones lo habían compartido con ella y ella llevaba estas peticiones ante Dios y cuando veía contestaciones a esta oración, ella regocijaba con ellos y por lo tanto apreciaban a esta mujer. Esta mujer en los últimos años de su vida, yo creo que tuvo el mayor ministerio de su vida en muchos sentidos. Aunque había sido misionera en Haití y había dedicado su vida a la gente y ayudar a personas, pues los últimos años de su vida no eran menos ministerio para ella, porque ella precisamente ponía en práctica este pasaje. Qué bonita imagen de este servicio de las viudas. Los requisitos, pues primeramente hemos visto que debe ser viuda de verdad, pero leemos un poco más. Dice, no menor de 60 años. Qué interesante, ¿vale? 60 años. Eso cuando era pequeño me parecía ya viejo, pero ya voy dándome cuenta de que 60 años no es nada. Que eso es todavía joven. Todavía hay mucho por delante después de los 60. Pero ese pensamiento que luego después va a hablar de las viudas jóvenes, ¿vale? Y entendemos que son algo menos que 60 años, seguramente mucho menos que 60 años en el caso que veremos. Que haya sido esposa de un solo marido, por cierto, la misma frase que usa en cuanto al pastor. El pastor, para ser un pastor, debe ser el esposo de una sola mujer, y aquí coge la misma frase, lo invierte y habla de la viuda y dice, no debería ser una mujer que ha estado con cada hombre por ahí para allá, no, una mujer que ha tenido su virtud. Luego dice que tenga testimonio de buenas obras. Una mujer que se involucra en la vida de los demás. Fíjate, si esta mujer ha vivido para sí misma y ha hecho todo lo que ha querido y ahora que falta su marido, quiere que todo el mundo la cuide y que ella se dedicará a la oración. Complicado, ¿no? Si no ha vivido así antes, pues una mujer que tiene testimonio de buenas obras, ha criado hijos, ese pensamiento entiendo que tiene que ver con la forma en que ella ha criado a sus hijos, ha criado bien a sus hijos. O sea, si esta mujer, sus hijos no quieren cuidarla porque ella abandonó a sus hijos en su momento y ahora ella viene pidiendo que sus hijos sí que le cuidan, hay un problema allí. Más bien, si sus hijos no están para cuidarla, no es porque ella no ha tratado bien a sus hijos. Ha practicado la hospitalidad, ha lavado los pies de los santos, ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. Tenemos aquí un cuadro de una mujer que está dedicando su vida a los demás y dice, mira, es precisamente el tipo de mujer que nosotros como hermanos deberíamos poder ayudar para que ella tenga lo que necesita en su vida. Y finalmente, Pablo trata lo que es un voto. Hay un voto aquí que entendemos por el versículo 12 que esta mujer, esta viuda, que es arropada por la iglesia, realmente lo que está pasando es que está tomando un voto de fidelidad al Señor. Está diciendo, ya no tengo marido, por lo tanto, yo voy a actuar como lo que en realidad es. Cristo es mi único marido. Y por lo tanto, me dedico al servicio de los hermanos completamente.
y por lo tanto recibo esa ayuda de la iglesia. Cuando habla de las más jóvenes, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y entendemos fe en el contexto de promesa, de lo que ellas habían tomado como voto. Por cierto, este pasaje es de donde sale el pensamiento de las monjas. Una que se hace monja, si buscas lo que es la base bíblica, primeramente no hay una gran base bíblica para realmente lo que es ser monja hoy en día, pero van a este pasaje y entienden eso. Lo que pasa es que creo que no comprenden que realmente este pasaje está hablando exclusivamente de una viuda por encima de los 60 años que en su cultura no tenía ninguna forma de poder proveer para sus necesidades. No tiene que ver con una mujer que con 20 años dice, quiero ser beata, quiero ser monja y por lo tanto me voy a meter en un monasterio y me voy a apartar del resto de la sociedad para así dedicarme a Dios. De hecho, Dios nunca nos llama a separarnos del mundo, más bien nos ha dejado en este mundo porque quiere que seamos un testimonio en este mundo. Nunca nos llamó a escondernos detrás de unas paredes para intentar buscar una santidad más allá. En fin, aquí entendemos que estas mujeres, cuando estaban en la lista, tenían una promesa que iban a dedicarse de esta manera a orar por los hermanos y ayudar y animar a los hermanos. Por lo tanto, si una viuda de repente decía, ¿sabes qué? Que creo que voy a buscar un esposo, salir y hacer vida normal. Pablo dice, están incurriendo en condenación porque están rompiendo una promesa que han hecho ante Dios. Esa es la lista que tenían para estas mujeres. Bien, quiero continuar porque no solamente tenemos las viudas que son en verdad, sino que también tenemos las viudas con familia. Las viudas que tienen hijos y nietos no deberían formar parte de esta lista. ¿Por qué? Porque Pablo enfatiza que estas viudas deberían ser cuidadas por sus propios familiares. Dice así, que aprendan estos, notad, no estas, estos. ¿Quiénes son los estos? Son los familiares. Que los familiares, los hijos y los nietos aprendan a ser piadosos para con su propia familia. Qué interesante el lenguaje de Pablo, porque está hablando de personas que quieren ser piadosas de puertas para afuera. Cuando salen de su casa, quieren ponerse la mascarilla de piadoso y van por ahí así como santitos. Todo el mundo dice, ¡ay, qué piadoso que es! ¡Qué buena persona que es! Pero luego después entran en su casa, se quitan la mascarilla y cuidado con esa persona. La Biblia nunca anima ese tipo de actitud. Siempre lo llama por lo que es. La palabra es hipocresía. Dios no quiere una cara, una fachada. Dios quiere el corazón. Por lo tanto, dice, oye, vosotros que tenéis una madre, una abuela que se ha quedado viuda, pues tú deberías cuidarla. Esto es la verdadera piedad. Esto es lo que realmente agrada a Dios. Él dice, y recompensar a sus padres. Hijos, todos somos hijos, ¿no? Pero nuestros padres han invertido mucho en nuestra vida, ¿verdad? Ahora es verdad que podemos mirar casos y decir, pues mi padre y mi madre no han invertido tanto en mí como debería. Efectivamente, hay muchas historias, pero nuestros padres, nuestras madres han invertido en nosotros y la vida siempre llega al momento de que da la vuelta a la tortilla y hay momento para que nosotros también invertamos en la vida de nuestros padres. Y eso es lo que Pablo dice, eso es el plan de Dios. Dios lo ha diseñado así y debería ser así. Deberían los familiares ser irreprensibles. Otra palabra más que sale del pasaje sobre el pastor. El pastor no es el único que debe ser irreprensible. Incluso estos hermanos cristianos
también deberían ser irreprensibles, haciendo que cuidando, proveyendo, recompensando a sus padres. Y luego Pablo añade esta frase que es tan interesante. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Fijaos si dijéramos, ¿qué es lo que agrada a Dios? Bueno, quizás diríamos, bueno, cuando vienes a la iglesia, eso agrada a Dios. Y yo creo que sí, que agrada a Dios que vengamos a la iglesia, por lo menos con la motivación correcta, ¿no? Bueno, cuando una persona da dinero a otros y ayuda a otros, ¿esto agrada a Dios? Seguro que sí también. Agrada a Dios cuando tú lees la palabra y pasas tiempo estudiando la palabra. Estoy seguro que esto también agrada a Dios. Pero aquí la Biblia dice, lo que agrada a Dios es cuando cuidas a tu madre anciana. Cuando apartas tiempo y tomas cuidado de esta persona que te cuidó a ti, esto agrada a Dios. Eso es algo precioso, algo que Dios ve y dice, qué precioso es, qué bonito es, eso es lo que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque ese es el amor, que es un reflejo del amor divino que hemos recibido. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros amemos a Dios y a nuestro prójimo. Y esto está en ese contexto. Las que son viudas, que tienen familia, familia, ¿dónde estáis? Deberíais estar cuidando a esta viuda en vez de dejar que sea una carga para la iglesia. Así lo repite varias veces, no solamente lo dice en el versículo 4 que hemos leído, sino lo repite en el 7 y 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese pasaje es fuerte. Es decir, tú dices que eres un cristiano, fantástico, pero no estás cuidando a las personas de tu casa, eres peor que uno que dice ser ateo. Una persona que no tiene nada que ver con Cristo. Tú eres peor que esta persona, porque lo que tienes que hacer es realmente cuidar a las personas que Dios ha puesto bajo tu tutela. Finalmente en el 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Más claro que eso es imposible. Tienes que hacer esto. Bueno, avanzando. Bueno, hemos avanzado mucho. Andrea, se ve que se quedó enganchado el botón y hemos terminado el sermón enseguida. Finalmente, el tercer grupo son las viudas jóvenes. Estas son las que no han entrado en los otros grupos, o sea, igual sí que tiene hijos o nietos, pero no es mayor de edad, no tiene más de 60 años, es una viuda que es más joven. Por lo tanto, Pablo dice, quiero que las viudas jóvenes se casen. Las viudas jóvenes que se casen, y lo he pensado así, que rehagan la vida, que entren otra vez en la vida. ¿Sabes que una mujer que tiene 30 años, 35 años, se le muere el marido? Es verdad que en el momento es terrible. Es terrible el pensamiento. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Volver a casarme? Es que no tengo ganas de ni ver a nadie en este momento. El dolor es tan fuerte. Pero Pablo dice, os animo a rehacer la vida, a buscar un marido, volver a casarte, criar a hijos, tener a hijos, si es el caso, pero no te aísles, no salgas, sino que sigue viviendo. Ese pensamiento es lo que Pablo está animando aquí. Dice, porque el peligro es lo siguiente. Hay un peligro muy grande en eso de estar mantenida, de que te ponen comida en el plato. Entendemos aquí que estas mujeres no tenían un comedor social en la iglesia donde ponían comida, más bien, pues las viudas turnaban yendo a casas de los hermanos. Entonces, bueno, entre todos los hermanos, claro, yo puedo tener una viuda en mi casa que coma con nosotros 1 o 2 días a la semana y así entre todos los hermanos, pues ponían comida a las viudas.
¿Y qué es lo que pasaba? Tristemente algunas pues empezaban yendo de casa en casa y claro, se empieza a abrir y con confianza alguien comparte, mira, ora conmigo, que mira, no sé lo que va a pasar porque mi hijo está haciendo unas cosas que no son buenas. Ah, pues voy a orar por él. Pero mañana va a la siguiente casa y ¿qué hace la viuda? No veas lo que está haciendo el hijo de tal. ¡Wow! Él está haciendo esto, lo otro y tal, que no le digas a nadie. Te lo digo para que ores por él. Empieza a sembrar ese chismorreo entre los hermanos y Pablo dice, ojo, cuidado, ese no es el propósito. El propósito no es empezar aquí a hablar de ociosas, las que tienen demasiado tiempo y no saben en qué emplear el tiempo, son chismosas, empiezan a contar cosas que no son debidas y finalmente son entremetidas, significa que se meten donde no les llama. Y de repente un esposo y una esposa tienen un conflicto y resulta que la viuda está en medio y está tomando partes y cuidado. Pablo dice, las que son más jóvenes, realmente sería mejor volver a casarse y volver a entrar en la vida. No pierdas estas oportunidades de seguir viviendo. ¿Por qué? Porque una vez más, esto es lo que agrada a Dios. Sabemos esto, ¿no? Que agrada a Dios que nosotros estemos casados, que criemos hijos, que nos cuidamos el uno al otro. Esto agrada a Dios. Eso no es bueno, es un mal que hay que aguantar porque si no, no habría hijos, por lo tanto el matrimonio se permite, pero el matrimonio no es bueno. No, 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 no. El que encuentra esposa, hállalo bien. O sea, esto es un pensamiento que Dios quiere que sea para bendición de toda su creación. Por lo tanto, aquí Pablo anima a estas viudas a tener cuidado y no caer en esa trampa, en estos pecados, más bien que vuelvan a vivir y que vuelvan a experimentar. No hay nada más bonito que ver eso en acción. Os he contado como ilustración varias veces sobre la vida de mi primo. Mi primo, que era 2 años menor que yo, lleva ya 10 años ya en la presencia del Señor. Hace 10 años falleció, pero además con una rapidez que no lo podía creer yo, dejando atrás una viuda de unos 35 años, creo que tenía, 38 a lo mejor, y 3 niñas de 2, 4 y 6 años aproximadamente. Una tragedia en el momento. De repente, ese hombre que era súper sano desapareció de la tierra, dejando atrás una mujer con 3 niñas. Pues qué bonito ha sido ver cómo Dios ha obrado. Al final, parece un poco raro, pero el mejor amigo de mi primo, que también en su momento había estado interesado en la misma chica, pero al ver que la chica tenía más interés en mi primo, él se apartó, pero ahora que había fallecido mi primo, él volvió a la ciudad donde vivía esa viuda y empezó una amistad, siguió una amistad con ella y poco a poco se convirtió en algo más que una amistad y al final se casó la viuda de mi primo con el mejor amigo de mi primo. Parece un poco raro al principio, pero luego cuando te das cuenta de que conocía perfectamente el padre de las 3 niñas y habla con ellas sobre su padre. Él conoció al padre más años que la madre, porque había crecido con él. Entonces, cuando fuimos a su casa, había tantas fotos de él, el nuevo esposo, como de mi primo, el esposo anterior. ¿Por qué? Porque él no sentía como, uy, yo no quiero tener fotos del ex marido, del marido difunto de mi esposa. Él lo entendía. Y fue precioso ver cómo Dios empezó a reconstruir esta familia y hoy por hoy, esas 3 niñas, pues mira, tienen padre, tienen una familia, un núcleo familiar, pero hasta
una persona que aprecia el que era su padre biológico. Qué bonito es cuando Dios obra de esta forma para reconstruir lo que parecía algo roto, quebrantado de tal forma que no había arreglo. Por lo tanto, tenemos ese tema de las viudas. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar no solamente de las viudas, sino de los líderes de la iglesia. ¿Por qué estamos hablando de los líderes? Porque una vez más es un tema que toca el presupuesto de la iglesia. La iglesia tenía que proveer para las viudas. Y aquí Pablo también revela que la iglesia debe proveer para los líderes de la iglesia. Es correcto que una persona viva del evangelio, una persona cobre en cambio de los servicios que presta a la iglesia. Por lo tanto, tenemos este contexto que aquí están dos asuntos y dos asuntos donde había problemas. Problemas porque tenían a viudas que tendrían que haber estado cuidadas por su familia y ahora tenemos a líderes que están pidiendo de la iglesia, pero personas que no merecen recibir de la iglesia. Pablo empieza con los ancianos que gobiernan bien. Quiero que veáis más o menos lo que está pasando aquí. Había viudas en verdad y viudas que tenían familia, dos grupos aparte. O viudas que tenían posibilidad de tener familia todavía. Y ahora tenemos líderes que gobiernan bien su casa y luego después vamos a tener líderes que no gobiernan bien su casa. Bien, los ancianos, aquí tenemos la palabra ancianos, los ancianos que gobiernan bien. ¿En base de qué podemos entender que un anciano gobierna bien? Pues en base de la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 3, Pablo había instruido un anciano, un obispo, un pastor, debe reunir estos requisitos. Hace varias semanas ya miramos este pasaje y hablamos de todas estas palabras. Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Todos estos pensamientos están aquí. Y Pablo está diciendo, mira, si hay un anciano y su vida no es esta, pues cuidado, cuidado. El que su vida es así, entonces, ¿qué hay que hacer con él? Pues en este contexto dice, el que vive así, por cierto, y podemos continuar con 1 de Pedro 5, donde tenemos más cualidades, exactamente otra lista, pero el que gobierna bien, dice, sea digno de doble honor. Ahora, ¿qué significa esta frase, doble honor? Bueno, ¿recordáis que hablamos del honor para las viudas? Honra a las viudas y dijimos, no solamente es un respeto, sino que también tiene que ver con una ayuda económica. Aquí también el pensamiento es igual. Doble honor, no solamente lo que es el respeto, sino también una remuneración. Ahora, os digo que estoy predicando este pasaje porque es el pasaje que toca para esta mañana. Quiero aclarar que yo no estoy predicando este mensaje en plan queja, en plan a ver si saco, para nada, para nada. Pero es interesante el pensamiento aquí, el pensamiento que dice, hay personas que están trabajando, y la palabra es interesante, es la palabra como de donde viene nuestra palabra copioso, o sea, una palabra que tiene que ver con el trabajo físico, y habla de los que trabajan en predicar y enseñar. Yo sé que igual para algunos parece que eso no es trabajo, porque si tú me vieras a mí estudiando, dirías, eso no es trabajo, parece que lo estás disfrutando encima, no estás ni sudando, pero es trabajo que requiere tiempo, es trabajo que requiere preparación de antemano, preparación hace años, pero preparación continuo, todos los días, estar en la palabra. Y dice, una persona que trabaja en esto
merece ese honor, ese doble honor, ese respeto. Es triste, pero, y no lo digo por aquí, porque la verdad es que no lo he sentido nunca aquí, pero lo he visto en otros sitios. El pastor es un poco despreciado, un poco que no puede hacer otra cosa, por lo tanto hace esto. Y a veces se trata a la persona que ha dedicado su vida al ministerio con todo menos honor. Y aquí Pablo dice, eso no tiene sentido. Más bien, esto es lo que es correcto, que esa persona debe recibir este respeto para la comunidad. Pablo trata exactamente lo mismo en 1 Corintios 9, no vamos a tomar el tiempo para entrar en este pasaje, pero hablando exactamente del mismo tema. Y luego, para justificar lo que ha dicho, dice lo siguiente, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es interesante, dice la Escritura dice, y luego tenemos dos citas claramente. La primera cita es fácil de encontrar, lo encontramos en Deuteronomio 25, versículo 4. Allí, efectivamente, la Escritura dice, normal, cuando el Nuevo Testamento dice la Escritura dice, normalmente buscamos un pasaje del Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que cuando dice, digno es el obrero de su salario, si buscamos un sitio en el Antiguo Testamento que dice esto, no lo encontramos. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dice, digno es el obrero de su salario. Más bien lo que encontramos es que en Lucas 10, versículo 7, Jesucristo había dicho esto. Nos llama la atención porque aquí dice, la Escritura dice, y luego cita el Evangelio de Lucas y el libro de Deuteronomio. ¿Qué tenemos que aprender o deducir de esto? Que el Nuevo Testamento es la palabra inspirada por Dios igual que el Antiguo Testamento. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, los ancianos sean dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Significa que hay ancianos que no predican y enseñan. Hay ancianos que se dedican a discipular, en ayudar a los hermanos. Una iglesia que sigue creciendo necesita más ancianos para poder pastorear bien a cada miembro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo habla aquí de los que predican y enseñan, pero también dice, los demás también necesitan su respeto, su honor, porque también están trabajando. Y finalmente terminamos con los ancianos que no gobiernan bien. Ese es nuestro quinto perfil. ¿Qué pasa si hay un anciano que no está cumpliendo con los requisitos bíblicos de un anciano? Y la respuesta es, cuidado, no abras ese problema si no tienes por lo menos 2 o 3 testigos. Si una persona viene y hace una acusación contra un anciano y es que era solo esta persona y no hay nadie más, pues hay un problema ahí. ¿Qué se debe hacer? Pues si yo entiendo este pasaje a la luz de Mateo 18, ¿qué debería pasar? ¿Alguien sabe lo que dice Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué haces? No vengas corriendo al pastor. No vengas corriendo a otra persona en la iglesia. Tú directamente habla con tu hermano. Porque a veces nos equivocamos. A veces decimos, mira, yo pasé al lado de mi hermano y ni me saludó. Recuerdo un caso así. Un hermano vino, estaba ofendidísimo porque había bajado a la playa y vio a un miembro de la iglesia y le saludó y ¡pum! Ni le dijo ni pío. Y estaba ofendido. Entonces vino y habló conmigo y dice, este chico es falso, porque lo vi y no me saludó. Y sin embargo en la iglesia me da hasta abrazos. Y digo, ¿has hablado con él? Dice, no quiero hablar con él. Digo, pues bíblicamente tienes que hablar con él. Y luego me empezó a decir, no es tan importante.
Y digo, no, es importante porque tú lo has dicho. Digo, debes hablar con él. Habló con él y ¿podéis adivinar lo que pasó? El otro dice, ¿me viste en la playa? ¿Cuándo? Ay, perdóname, pues no te vi, no te reconocí, lo siento. Y todo se quedó en una tontería. Oye, cuando hay un problema, la Biblia dice esto. Por lo tanto, si alguien dice que tiene un problema con el pastor, ¿has hablado con el pastor? Pues habla con el pastor. Ahora, he hablado con el pastor y efectivamente él no me ha hecho caso, él dice que es así y ya está. Pues mira, con 2 o 3 testigos, Pablo dice a Timoteo, entonces si vienen con 2 o 3 testigos, entonces sí, tienes que abrir el caso y mirar lo que está pasando. Y si efectivamente, después de no venir directamente con palabras duras, sino exhortarle como padre, venir ante él y hablarle con amor y respeto. Si efectivamente ves que hay un problema, ¿qué tienes que hacer? Dice, reprenderlo públicamente. Qué interesante. Primera de Timoteo empieza diciendo, no reprendas a un anciano, y termina el versículo 20 diciendo, repréndele. Ahora, son 2 palabras distintas en griego y tristemente el traductor ha puesto exactamente la misma palabra, por lo tanto parece que hay una contradicción. Pero el pensamiento es, al principio dice, no hables duramente, directamente, más bien tienes que exhortarle. Pero si le has exhortado y ves que hay un problema, ¿qué tienes que hacer? Tienes que denunciarle y dice públicamente. Públicamente, ¿por qué? Porque esta persona dice ser un anciano, quiere ser un ejemplo de los hermanos y sin embargo su vida no es ejemplo. Por lo tanto, merece la pena denunciar. Y así, dice, aprenderán todos a temer. No tener miedo de, uy, y si me denuncian a mí, ese no es el pensamiento. El pensamiento es, oye, ¿y si yo empiezo a vivir de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios? También me van a llamar la atención. Y sabes que es muy bueno eso. Es muy bueno saber que todos estamos comprometidos para obedecer la palabra de Dios. No hay nadie que tiene vía libre para hacer su propia cosa. No. Todos que profesamos a Cristo queremos obedecer lo que Dios dice en su palabra. El pacto que nosotros tenemos en la pared es un pacto que yo soy el primero en firmar. Yo firmé diciendo, quiero que mi vida sea conforme a lo que Dios dice en su palabra y si no, invito que los hermanos me cuestionen, porque yo tengo que obedecer la palabra de Dios igual que todos nosotros deberíamos tener ese mismo deseo de hacer la voluntad de Dios. Hemos hablado hoy de 5 perfiles de personas y yo simplemente quiero desgranar unas aplicaciones para nosotros en base de estos 5 perfiles, de 3 perfiles de viudas y 2 perfiles de ancianos. Y lo primero que quiero decir es, debemos encontrar la voluntad de Dios y hacerlo. Qué simple, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues mira, si eres hijo o nieto y tu madre o tu padre o tus padres necesitan cuidado, ¿sabes lo que es la voluntad de Dios? Cuidarlos, cuidarlos. Y es un gran llamamiento a hacerlo. No es, pues tendré que parar todo lo que estoy haciendo para el Señor para poder perder el tiempo. No es así. Ahora, tampoco es cuestión de dejar que mi madre o mi padre me ocupe la vida entera. O sea, pero asegurar que estás cuidando por ellos, estás devolviendo el cuidado que tú mismo recibiste en su momento. Esa es la voluntad de Dios. Oye, si eres una viuda joven, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Igual es casarte, criar a hijos, tener a un esposo. Esta es la voluntad de Dios y es un llamamiento importante, precioso. Si eres una viuda,
y no tienes a nadie en esta tierra, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Igual es buscar maneras de invertir tu vida en los demás, pasar tiempo orando, ayudando, incluso recibiendo de estas personas. Si eres un pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Que trabajes bien en enseñar la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? La voluntad de Dios para nosotros es hacer lo que Dios pone delante de nosotros. A veces tenemos esa idea de, bueno, eso, hacer la voluntad de Dios está bien para ti, que tú eres pastor, pero yo que soy ama de casa o yo que soy, yo qué sé, constructor. No, la voluntad de Dios es que cada uno hagamos nuestro trabajo lo mejor que podamos y haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que glorifiquemos a Dios con nuestro trabajo. Por lo tanto, cuidado con estas tentaciones que vienen por el camino, estas viudas que iban casa por casa y algunas se caían en la tentación de empezar a chismorear, empezar a estar ociosas. No, hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos confiando y orando. Quería resaltar ese punto porque la muestra de tu confianza en Dios, Pablo indica que es la forma en que oras. ¿Tú confías en Dios? Pregunto, ¿oras? ¿Pasas tiempo en la oración? Dice, no tengo tiempo de orar. Pues entonces igual no confías en Dios de verdad. Parece mentira, pero aquí el pensamiento es, confías en Dios y por lo tanto oras. Y eso es un gran pensamiento para nosotros. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en la oración? Deberíamos aprender a confiar en Dios y pasar tiempo en la oración. Saber exhortar con respeto. Aquí ese pasaje, la base del pasaje es eso, de saber hablar con las personas, poder abrir temas importantes. Es sumamente importante este pensamiento porque una congregación así, si solo hablamos de trivialidades, perdemos lo más importante, pero saber exhortar con respeto. Aprender de los errores de otros, ese pensamiento final del pasaje, cuando se denuncia al que no gobierna bien, los demás deben aprender. Todos deberíamos aprender de los errores de otros y decir, yo no quiero hacer eso. Y finalmente, aprender a cuidar a los nuestros. Entender ese llamamiento de Dios que es sumamente importante, que cuando cuidamos a los que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad, agradamos a Dios de verdad. El pasaje tiene muchos puntos de aplicación para nosotros. Y no sé lo que realmente es el punto que Dios quiere usar en tu vida, o quizás todos los puntos. Pues que seamos fieles en sencillamente obedecer y hacer la voluntad que Dios tiene para nosotros y así agradamos a nuestro Salvador. Padre Santo, damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que aprendemos en ella. Padre, ayúdanos a vivir de una manera que realmente te agrada. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.